Bueno, reanudamos la charla de hoy. Tenemos la tercera presentación, ya previa al intervalo que hacemos normalmente. Y hoy vamos a analizar, como adelantamos, el tema del blanqueo destinado a la construcción de viviendas. En realidad, este tema de incentivo de viviendas es la tercera versión que vamos a hacer. La primera, ustedes recuerdan, hablamos de la ley, la segunda hablamos de la reglamentación, y hoy nos vamos a referir a un tema especial como es el blanqueo y después a la última reglamentación de la FIP. Cuando nosotros tenemos que observar los distintos supuestos de este negocio del incentivo en viviendas, nos encontramos con que hay tres alternativas distintas. Primero, aquel que tiene interés en el negocio inmobiliario, que tiene normalmente interés en el negocio inmobiliario, y bueno, este es un régimen que le sirve justamente a tales intereses. El segundo tema, el segundo supuesto, que es el que hoy vamos a analizar, es el que está vinculado a la liberación de contingencias impositivas, es decir, aquel que en realidad no está buscando el negocio inmobiliario, pero que sí observa el negocio inmobiliario como una herramienta para, en definitiva, lograr el blanqueo, lograr las liberaciones de contingencias impositivas. Y el tercer supuesto que vemos en la práctica es la de aquellos contribuyentes que en realidad no están ni en la primera ni en el segundo supuesto y en realidad, pensando más a mediano o largo plazo, buscan generar a través de este régimen una operación inmobiliaria que termine con un fondo blanqueado, es decir, tienen que realizar toda la operatoria del blanqueo, de la compra del inmueble, de la venta del inmueble, y después de todo esto se va a quedar con un monto que va a quedar blanqueado, obviamente habiendo superado este periodo de tiempo. Estamos entonces de esos tres supuestos analizando uno hoy, que es el blanqueo, la regularización de la ley 27613. Y el primer aspecto que tenemos que recordar de importancia es que aquí el blanqueo opera respecto de la tenencia de la moneda extranjera o moneda nacional en el país o en el exterior. No es cualquier tipo de enriquecimiento no declarado, sino exclusivamente tenencia de moneda extranjera o moneda nacional, que además tiene una fecha, que es la de 12 de marzo de este año 2021, que es justamente la fecha de vigencia de la ley. El periodo que el contribuyente va a poder regularizar realmente es muy chico, es muy escaso. Yo creo que acá el legislador no ha actuado en una forma realmente inteligente, porque comenzamos con el 12 de marzo, terminamos el 9 de julio, pero en el interín hubo que dictar las normas, el decreto reglamentario, las normas reglamentarias de la FIP, etcétera, 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 con lo cual prácticamente cuando teníamos todas las normas habidas y por haber, ya estaba venciendo el primer tramo del blanqueo. También acá es importante considerar que se solicita, tal cual pasaba en otros blanqueos, la renuncia al ajuste por inflación o desistimiento por aquel que lo ha realizado. Obviamente, esta renuncia del ajuste por inflación es cuando el ajuste por inflación no se podía realizar y el contribuyente recurría a la justicia. Distinto hoy que, tal cual explicaba Marcelo, este régimen de ajuste por inflación se puede regularizar. Vamos a analizar ahora el costo de lo que es este blanqueo, porque hay tres tramos, lo dijimos, del 12 de marzo al 10 de mayo, esto ya pasó, 5% el costo, del 11 de mayo al 9 de junio, el 10%, acá se duplica
el costo y de 10 de junio al 9 de julio el 20%. Como vemos, los tramos han quedado totalmente fuera de foco y acá realmente se requiere alguna modificación legal para poder cambiar estas fechas. También es importante considerar que si el blanqueo es en dólares, la evaluación de la moneda extranjera se va a hacer al tipo de cotización del Banco Nación, tipo comprador, a la fecha de ingreso a la cuenta especial. Ese blanqueo no es deducible de impuesto a las ganancias y no puede ser cancelado con los fondos que están depositados en la cuenta especial. Esto es entonces el costo del blanqueo. Y ahora, en este cuadro que aparece un poco complejo, lo que queremos analizar es cómo se hace la afectación de los fondos. Ya dijimos los distintos plazos para depositarlos con los costos correspondientes. Habíamos hablado del dinero existente al día 12 de marzo. Y ese dinero existente que debe ser depositado en una cuenta especial, esta cuenta Second-Ar en un banco, hasta la fecha límite que dijimos que es el 9 de julio. Las dos alternativas, o podemos recurrir al blanqueo en moneda extranjera en el colchón o en una cuenta bancaria en el exterior, o podemos recurrir al blanqueo en pesos en el colchón. Acá quiero volver con un tema que ya habíamos comentado. Cuando nosotros tenemos una cuenta bancaria en el exterior, esa cuenta bancaria en el exterior, normalmente en la práctica tenemos un abanico de inversiones que se realizan en títulos, en bonos, etcétera. Rara vez tenemos una cuenta corriente con moneda extranjera depositada, y entonces esto hace que esa cuenta no pueda ser blanqueada, porque lo único que se puede blanquear es justamente la moneda extranjera. La alternativa que tendríamos sería poder vender un título, hacerlo de los dólares y blanquear los dólares, pero no la cuenta, porque la cuenta tiene otros elementos distintos de la moneda extranjera. Esto es una limitación, digamos, muy importante para el blanqueo. Así realizado el blanqueo, tenemos que hacer el depósito en una cuenta especial que va a ser en dólares o en pesos, según en definitiva lo que estemos regularizando. Vamos a pagar el impuesto correspondiente, vamos a presentar la declaración jurada, el formulario 1130, y entonces después viene la alternativa que se plantea respecto de la posibilidad que tiene el contribuyente de comprar títulos públicos, ya sea en moneda extranjera o en pesos. En principio, esta alternativa está planteada para evitar el deterioro de la moneda. Obviamente esto en el caso de que fuera en pesos. En realidad, la norma legal nos dice que esa operación es por única vez. Esa operación es por única vez. Y aquí el tema tendríamos que analizar. ¿Qué es por única vez? Bueno, por única vez es la compra de los títulos, pero no la venta de los títulos, para los cuales desde nuestro punto de vista no se aplica la única vez y podamos realizar tantas como necesitemos para el cash flow a los efectos del pago de la obra. Y acá tenemos que considerar una alternativa muy importante. Si nosotros estamos comprando títulos públicos argentinos en moneda extranjera, acá tenemos el parking que hablaba Juan Carlos antes de los 5 días. En cambio, si nosotros compramos títulos públicos argentinos en pesos, no tenemos plazo. En uno y en otro caso, es importante que tenemos que terminar con pesos.
que tenemos que terminar con pesos, porque lo que tenemos que invertir es en pesos. Esto se va a invertir en las viviendas, este es el sentido que tiene el régimen, y el plazo máximo es el 31 de diciembre del año 2022. Bueno, hay una serie de exclusiones, por ejemplo, cuando proviene del lavado de dinero, cuando se ha aplicado régimen penal tributario, en el caso de condenas, y en el caso de desempeño de funciones públicas en el plazo del 1/1/20 hasta el 12 de marzo del 21, inclusive respecto de cónyuges, padres e hijos menores emancipados. Las funciones públicas requieren cierta categoría, cierto nivel, por lo tanto tenemos que ir a la norma legal para ver si nuestro caso está excluido o no se encuentra excluido. Y vamos a avanzar ahora con el tema del blanqueo, porque en realidad el blanqueo tiene una disposición, yo diría, similar a la que nosotros conocemos en todo blanqueo. Es decir, primero, liberaciones. El blanqueo da origen a las liberaciones. ¿Qué liberaciones? No se debe informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con que fueron adquiridos. Si yo blanqueo dólares, blanqueo $100.000, la AFIP no me puede preguntar cuándo se compraron esos dólares o cuál fue el origen de los fondos del cual resultó este dólar. Este es obviamente el sentido del blanqueo. Y la propia ley nos dice cuáles son los beneficios, digamos, muy similar a todos los blanqueos que conocemos. No se aplica la presunción de incrementos patrimoniales no justificados. Tenemos una liberación de la acción penal, tributaria e inclusive de infracciones administrativas. Y tenemos liberación de impuestos. Sobre este tema después vamos a ir a profundizar un poco más la cosa. La liberación de impuestos es de impuesto a las ganancias, de salidas no documentadas, de IVA, de internos, de bienes personales y del capital de cooperativas. Estos son los impuestos que quedan liberados, y lo vamos a aclarar, en la medida que el contribuyente pueda ingresar en el blanqueo con las limitaciones que contempla la norma. Otro tema que a nosotros nos parece interesante destacarlo, este es uno de los temas que a veces no se entiende bien, es la situación procesal en que se encuentra el contribuyente para entrar al blanqueo. Primero es la presentación espontánea. Es decir, la AFIP no ha detectado absolutamente nada, no hay ningún procedimiento dando vuelta, el contribuyente espontáneamente se presenta para blanquear $100.000 y esa situación está perfectamente posible. Segundo caso, y acá empezamos a avanzar, estamos ante una inspección de la AFIP. Hay una orden de intervención. Estamos en la mitad de la inspección y el contribuyente quiere blanquear. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Después vamos a insistir respecto de las cosas que puede hacer o lo que puede blanquear. Pero seguimos avanzando en la relación procesal que se da con el fisco y estamos en una determinación de oficio. En una determinación de oficio, ¿puedo blanquear? También puedo blanquear. Y si yo termino y se notifica la determinación de oficio y apelo ante el Tribunal Fiscal, también puedo blanquear. Y si estoy en la justicia porque superé el Tribunal Fiscal, también puedo blanquear, como también puedo blanquear si estoy ante un proceso penal. Esto nos da la pauta que desde el punto de vista de las situaciones procesales que vincule al contribuyente con la AFIP, cualquiera sea, porque acá recorrimos todo es posible de ingresar en el blanqueo, insisto, en la medida que se pueda dar la situación. Y acá entonces entramos en el tema central. Nosotros decimos posibilidades de regularización, ¿no? Y sí. El caso mayoritario, el caso típico que discute el contribuyente con el fisco en materia de interpretación de normas son los llamados ajustes técnicos.
ajustes técnicos. Es decir, tenemos criterios distintos de interpretar la norma tributaria y esto da origen a un ajuste técnico. Si yo estoy ante un ajuste técnico, ¿puedo blanquear y meterme en régimen? No. ¿Por qué no puedo? Porque no se da el supuesto de la ley, que es tener la tenencia de moneda extranjera o moneda nacional. Tengo cuentas en el exterior, insistimos con esto, cuentas en el exterior. La cuenta en el exterior no está declarada, pero la cuenta en el exterior está armada con un abanico de títulos. ¿Puedo blanquear? Tampoco puedo, porque lo que yo requiero es la moneda extranjera. Fíjense un detalle. Si yo intento blanquear esa cuenta, no voy a tener el paraguas de liberación posterior, porque no se dio el supuesto que la ley ha previsto. Yo tengo bienes no declarados, por ejemplo, en el exterior, tengo un inmueble en el exterior, tengo cuentas, créditos en el exterior. ¿Puedo blanquear? Tampoco puedo blanquear, porque no son los bienes que establece la ley, moneda extranjera o pesos. Yo tengo participaciones en sociedades del exterior y a través de esa sociedad tengo inmuebles, tengo cuentas en el exterior. Tampoco puedo blanquear porque no se da el supuesto de la ley. Tengo pasivos ficticios. He recibido pasivos, con lo cual he neutralizado la situación patrimonial, pero ese pasivo es ficticio. Detectado o no por el fisco. Bueno, en este caso tampoco se puede blanquear porque no es el objeto del blanqueo. Tengo facturas apócrifas y acá empieza la parte quizás donde tenemos que analizar más profundamente. Si las facturas apócrifas, esto lo vamos después a profundizar un poco más, corresponde a operaciones reales, la operación es real, pero es apócrifo por simulación del proveedor, tampoco se va a poder blanquear si la operación es real. O sea, existió la compra de cereales, la operación es real, no se impugna la operación, pero se impugna por simulación respecto del proveedor. Y en el caso de retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas, tampoco se puede blanquear. Fíjense la lista extensa que tenemos de situaciones donde no se puede blanquear. Decíamos antes, cualquiera sea la situación procesal, sí, cualquiera sea la situación procesal, pero en la medida que se dé el objeto del blanqueo. Ahora vamos a ver 4 casos donde decimos que sí. Uno es el impuesto a las salidas no documentadas. En realidad, la ley, cuando habla de las liberaciones de impuestos, se refiere a las salidas no documentadas. Pero tenemos que interpretar que no son todas las salidas no documentadas, porque si las salidas no documentadas están referidas a una operación real, ya vimos que no se puede blanquear. Sí, cuando la operación no es real. Todo es simulado. No existió el bien, no existió la compra, no existió el proveedor. Aparece el pago como justificativo de esa factura apócrifa. Bueno, esto es lo que vamos después a profundizar, pero en principio decimos que esto sí se puede regularizar. Obviamente, si estamos en una situación de ventas o ingresos no declarados, si hay ventas o ingresos no declarados, es porque aparece el dinero afuera de la declaración patrimonial y entonces en ese caso sí podemos blanquear. Facturas apócrifas es el caso inverso al que vimos antes. Si los servicios u operaciones no son reales, se puede blanquear. Y las cuentas en el exterior, un ejemplo casi de facultad, se puede blanquear en la medida que esa cuenta del exterior esté referido exclusivamente a una cuenta corriente. Caso que en la práctica casi no existe esto, porque en general existe una bifurcación en materia de títulos. Y ahora vamos a tratar de cerrar este tema de facturas apócrifas, quizás
para verlo un poco más claro. Nosotros en la práctica profesional sabemos que hay dos escenarios distintos. Hay muchos casos de facturas apócrifas, pero hay dos aspectos centrales. Uno, operaciones reales. Existe el bien. La simulación es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque no hay simulación respecto a la operación, porque es real, pero hay simulación respecto del proveedor. Acá aparece normalmente la empresa fantasma. Si aparece la AFIP, ¿qué ajuste me hace la AFIP? La AFIP me ajusta solamente el IVA, porque no puede ajustarme ni ganancias ni salidas no documentadas, porque la operación es real. ¿Procede el blanqueo? No procede el blanqueo. ¿Por qué no procede el blanqueo? Porque en esa operación real los fondos se pagaron, y si los fondos se pagaron, no quedan fondos para blanquear. Segundo supuesto, la operación no es real. La simulación es total. La irrealidad de todo, de la operación, del pago, del proveedor, de todo. Si la AFIP me detecta una operación que no es real, ¿qué ajuste me hace? El ajuste de todo. Me ajusta el IVA, me ajusta ganancia, me ajusta salidas no documentadas. Acá procede el blanqueo. Entonces, fíjense el análisis que tenemos que realizar para llegar a ver cuándo se puede blanquear o no. Y hasta acá la conclusión primaria que podemos sacar es que los aspectos que se pueden blanquear son poco numerosos en la práctica. No es un sentido total. Bueno, y vamos a cerrar este tema ahora con la reglamentación de la AFIP, la resolución 4976, más el Banco Central con la comunicación A7269. En primer lugar aparece el REPI. Este es el registro de proyectos inmobiliarios. Y acá está referido a los desarrolladores, constructores o vehículos de inversión. Tienen una serie de requisitos que cumplir, por ejemplo, la clave fiscal, la quit sin limitaciones, el domicilio fiscal del sistema registral, que tiene que estar declarado, el domicilio fiscal electrónico, registrar alta en algún impuesto. Y además tenemos que tener la información en PDF respecto a las autoridades edilicias competentes o el dictamen profesional. Esto es en el caso de que nosotros tengamos ya una obra iniciada a la fecha de vigencia 12 de marzo y que no supere el 50% de avance. Esta información es lo que va a probar ese grado de avance. Con esto vamos a obtener un código de registro de propiedad inmobiliaria, esto sería el COPI. Esto va a ser un identificador de cada proyecto que debe ser consignado por el inversor para que el inversor en definitiva pueda acceder a los beneficios fiscales que le corresponden. Vamos a recordar, después de tantas normas, cómo son los pasos que se tienen que dar para el blanqueo. En primer lugar, tenemos que renunciar al desistimiento de hacer el ajuste por inflación, formulario 408, nuevo modelo. En segundo lugar, tenemos que blanquear dólares, pesos, apertura de una cuenta especial, esta cuenta Second AR. El depósito de las tenencias en pesos en moneda extranjera, que dicho sea de paso, puede ser en más de una acreditación, no tiene por qué ser una, puede ser varias. En cuarto lugar, la generación del BEP. Con la generación del BEP pagamos el impuesto especial. Recordamos el tipo de cambio a la fecha de ingreso a la cuenta especial. En sexto lugar, la declaración jurada, el formulario 1130. Y después de todo esto, aparece la disposición de los fondos depositados en esa cuenta especial SECOM, que va a ser destinado exclusivamente a las cuentas de los desarrolladores, constructores o vehículos de la inversión. Ya dijimos que de esa cuenta no puede surgir el origen para el pago del impuesto especial.
Bueno, y acá nos encontramos con otra novedad, los plazos y condiciones que ha establecido la Administración Tributaria. Y tratamos de resumirlo todo en un cuadro para hacerlo más fácil, donde empezamos con las fechas de acreditaciones, la que ya dijimos, del 12 de marzo al 10 de mayo, del 11 de mayo al 9 de junio, del 10 de junio al 9 de julio. Todas estas corresponden a un periodo fiscal, mayo, junio, julio. Y en cada caso se ha establecido el vencimiento de la declaración jurada y pago del impuesto, que es respectivamente el 31 de mayo, 30 de junio y 9 de julio. Y acá queremos señalar alguna observación, porque quienes acreditaron tenencias por mayo y junio, dijimos que puede el contribuyente recurrir a distintos tipos de acreditaciones, y no pagaron el impuesto especial, lo cual viene después, la norma dice que podrán pagarlo hasta el 9 de julio, pero como la fecha es distinta, hay que pagar con los intereses resarcitorios. Obviamente las declaraciones juradas van a tener las sanciones de la ley de procedimiento porque no han sido presentados en término. En definitiva, las declaraciones juradas son independientes por cada periodo. Es decir, insisto con esto, hay 3 tramos y los 3 tramos pueden tener acreditaciones y por lo tanto los 3 tramos tienen que tener declaraciones juradas. Esas declaraciones juradas se pueden rectificar, por lo tanto es válida la última. El pago del impuesto especial es condición necesaria para la presentación de la declaración jurada. Esto es distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros. Esto es al revés. Hay que pagar primero el impuesto especial y después presentar la declaración jurada. Y obviamente lo importante que si no pagamos el impuesto especial, el contribuyente va a quedar privado de todos los beneficios que la ley le ha deparado y faculta a la AFIP para realizar la determinación de oficio. Insistimos que se debe informar el COPI y el monto de inversiones realizados, vencimiento 31 de marzo del 2023 o dentro de los 6 meses posteriores al desarrollo o a la inversión, el que fuera anterior.